Dios les bendiga grandemente. Un gusto poder estar iniciando ya este segundo módulo en este segundo semestre. Más bien podríamos decir el quinto módulo, ¿verdad? Para que no entren de repente en conflicto con los números. Iniciamos el quinto módulo y lo vamos a hacer de esta forma. Acuérdense que siempre en esta parte de lo que es el segundo módulo, el quinto módulo y el séptimo módulo, vamos a estar trabajando lo más que se pueda y lo más que ustedes nos permitan con lo que tiene que ver con su persona, con su vida, con su interior, hacer un trabajo introspectivo para de esta forma estarle dando ese plus, ¿verdad? Al estudio, no únicamente estar acumulando conocimiento, no únicamente estar metiendo investigaciones dentro de nosotros, sino que permitamos que todo eso que vamos aprendiendo pueda ser como una limpieza, ¿verdad? Adentro y permitamos que el Espíritu Santo nos forme, nos transforme y nosotros de esta manera podamos avanzar en el nombre de Jesús, ¿verdad? Pues bueno, voy aquí a cambiar mi vista para... Ahí me están viendo bien en la pantalla, ¿se ve bien la pantalla? Alguien ayúdeme. Sí, se ve bien. Muy bien, muy bien. Iniciamos entonces, desidentificación o desaprender, ¿verdad? En esta metanoia espiritual, según el Evangelio de Marcos, Juan el Bautista predicó un bautismo de arrepentimiento, ¿verdad? Un cambio de mentalidad para perdón de pecados. Y desde la perspectiva de Mateo, la esencia del mensaje de Juan el Bautista fue arrepentíos, ¿verdad? Porque el reino de los cielos se ha acercado. Fíjense que aquí y en otros pasajes de la Biblia, metanoia significa no solo un cambio interior de manera de ser, sino un giro completo en nuestra vida, un cambio de dirección que implica, por una parte, la necesidad de la ayuda de Dios y por otra, la conducta de la ética del hombre. Vemos esta parte de la imagen. Yo soy, Señor, incredulidad, perspectiva del mundo, mente vana o fracaso. Cuando se proyecta a una metanoia, a esto que podemos ver después, miramos cómo terminamos apasionados por Jesús, ¿verdad? El creer, la perspectiva del reino, una mente renovada. Vamos a abordar de una manera profunda, y voy a hacer algún esquema también en un momento, en la cual podamos profundizar desde un enfoque completamente algo diferente en lo que tiene que ver con Romanos 12. Pero para eso, bueno, vamos a seguir aquí la lectura, ya que el enfoque que nos da aquí al inicio como introducción tiene que ver con esta parte del arrepentimiento, ¿verdad? Tiene que ver con ese cambio de manera radical y sumamente importante. La Biblia no nos habla o no nos dice a nosotros acerca de religión. Nos dice de poder acercarnos a las cosas de Dios, de poder tomar, hacer ese cambio, ¿verdad? De dirección en nuestra vida, de 160 grados, donde íbamos de una manera, de 180 grados, donde íbamos en una dirección y damos completamente la vuelta para poder regresar y poder hacer las cosas de manera diferente. Hay unas preguntas por aquí que me parecen sumamente importantes, ya que es una traducción completamente insatisfactoria de la palabra metanoia y que da sensación totalmente diferente a lo que predicaron Jesús y sus apóstoles. Y estas preguntas que vemos por aquí en rojo, dice, ¿cuál fue la mayor proclamación de Jesús y los apóstoles? Y dice, arrepiéntanse, lamenten haber cometido pecados, o fue la metanoia, pensar de una nueva forma, de una manera diferente. Vamos a ver la diferencia en estas dos palabras
¿Cuál de ellas se ajusta al evangelio de la gracia como lo conocemos en el Nuevo Testamento? No la primera, de que tiene que ver con el arrepentimiento, porque vamos a profundizar también que muchas veces el arrepentimiento se confunde con remordimiento. Y cuando una persona hace las cosas por remordimiento, viene a los pies de Jesús por remordimiento, pues entonces no hay un cambio de mentalidad, no hay una metanoia en la persona, ¿verdad? Entonces, lejos de únicamente declararlo con nuestros labios, estoy arrepentido, necesito al Señor Jesucristo en mi vida, declaro que el Señor Jesucristo es mi Señor, le entrego las riendas de mi vida, ok, son palabras, pero esas palabras necesitan hacerse una realidad en una metanoia, en un cambio de mentalidad, en una transformación desde lo más profundo que pueda haber también en nuestra cabeza, ¿verdad? En nuestro cerebro. No, pues me están mandando mensajes que algunos no pueden ingresar, que tienen fallas por el internet. Si alguien me ayuda a mandarles un mensajito, por favor, en el chat para yo poder seguir aquí con la clase y no distraerme con lo que está entrando. Se lo voy a agradecer mucho a que lo pueda hacer. Lo importante de esta lección que vamos a profundizar es poder identificar con qué pensamientos, conceptos, ideas, creencias, prácticas, grupos, etcétera, me identifico para poder trabajar una desidentificación. ¿Qué es lo que estoy permitiendo que pues, se pueda trabajar en mi vida? Y en esta meditación se les invita a hacer una lista de cosas con las que más te identificas. ¿Qué tipo de casa? Características del carro, género de música, estudio secular, comida, color que más te gusta, mascota de tu preferencia, iglesia a la que asistes, doctrina, etcétera. Escribe lo que no te gusta. ¿Qué esperas llegar a hacer en los próximos 5 años? ¿Verdad? Y los libros que has leído en los últimos 3 años. Te vas a dar cuenta que si entras a esta meditación, si entras a esta reflexión, vas a encontrar muchas respuestas a muchos porqués. Porque de repente cuando no hay un cambio de mentalidad, la percepción sigue siendo la misma, ¿verdad? Vas a seguir sumando 2 por 2 y te va a dar 4 y pues luego vas a hacer un cambio, por decir, 2 por 5, 7 y luego quieres hacer el cambio 5 por 2, 7, pero al final de cuentas es lo mismo. El cambio de mentalidad nos va a llevar a poder tener una percepción diferente, a hacerme responsable de mis emociones, de mis sentimientos, de mis sensaciones y a darle más fuerza a esta parte que tiene que ver con el consejo de Pablo a Timoteo, que le decía Pablo a Timoteo, Dios te ha dado un espíritu de dominio propio, no te da un espíritu de cobardía. Así que tienes poder y dominio propio para poder dominar, para poder gobernar y lo vas a hacer a través del espíritu, pero a veces nos identificamos demasiado con nuestro cuerpo. Mire, en esta parte de identificarse demasiado con el cuerpo, hoy en día las cirugías plásticas están, pero de una forma, como fama ahorita, es la moda la cirugía, que estás un poco, gordito, vas y te quitas grasita, que no tienes pechos, vas y te pones, no tienes esta parte del cuerpo, te estorba esto, y esto entonces nos habla de que la gente se identifica demasiado con el cuerpo, y la gente piensa que es cuerpo. Entonces, para poder apoyar y para poder ayudar a este tipo de personas que caen en depresión, que caen en ansiedad, que caen en ciertos trastornos por la forma de percibir, es importante que la persona, el individuo, comience a darse cuenta en qué es en lo que él o ella se identifica. Y al estarse identificando demasiado con esto, entonces vamos a ver de qué forma en eso que se identifica, que probablemente no se dé cuenta que se identifica tanto con el cuerpo, pero cómo se va a dar cuenta, porque a través de estarse identificando tanto con el cuerpo, pues él está produciendo algunos tipos de ansiedad.
¿verdad? A la persona que no le ayuda para poder salir adelante y para no poder percibir la vida de una manera diferente. Voy a entrar aquí al primer paso. Voy a dejar que esta parte de la meditación ustedes la puedan profundizar y la puedan enviar en sus escritos. Y dice aquí el primer paso: ¿eres tú mismo o en realidad estás imitando a otra persona? Porque vas a darte cuenta que esos libros que lees, vas a darte cuenta que esas películas que has visto, que esos personajes que sigues en las redes sociales, que esos amigos que tú tienes, que esas personas que más frecuentas, que más apertura tienes en tu vida, te vas a dar cuenta que está siendo el resultado de ellos en ti. A veces conscientemente, a veces inconscientemente. Dice en 1 Corintios 13:11, cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, razonaba como niño. Cuando llegué a ser adulto, metanoia. Dejé atrás las cosas del niño, ¿verdad? Porque hubo un cambio de mentalidad, hubo una transformación, hubo algo diferente en la persona. Ya no me identifiqué como niño, ya no me identifiqué como adolescente, ya no me identifiqué como joven. Entonces ahora dejo atrás las cosas de niño para comenzar a hacer las cosas de adulto, ¿verdad? A medida que uno va creciendo, se va uno enfrentando en diferentes etapas de la vida. Por decir, el recién nacido, el bebé, el adolescente, el joven, el adulto, el anciano. Y muchas veces la persona se desarrolla sanamente, pero muchas veces queda atrapado en alguna etapa de su vida. Por eso en las lecciones anteriores o en los estudios anteriores hemos venido trabajando las etapas de la vida, y con algunos de ustedes, yo tuve oportunidad de trabajar esta área con ustedes. Los otros compañeros, los otros facilitadores tuvieron oportunidad también de trabajar esta área en sus vidas, y estoy seguro que por ahí va a estar el expediente de alguno de ustedes, porque es poder identificar en qué etapa de tu vida de repente te estacionaste, te anclaste, seguiste viviendo, seguiste adelante, pero con un anclaje en el pasado, ¿verdad? Y obviamente no vas a tener el mismo rendimiento cuando tú estás enganchado en alguna etapa de tu vida a cuando puedes identificar y puedes desidentificar y puedes avanzar adelante. Dice la palabra: vengan a mí los que están cansados, ¿verdad? Traigan todas sus cargas, pongan todas sus cargas conmigo en el altar, que yo les daré descanso para que ustedes puedan caminar y puedan avanzar libres de esa carga. El pasado para una persona que no conoce de Cristo, pues es normal que tenga esos ataques de depresión, que tenga esas tristezas, que tenga esas angustias, que viva un sufrimiento muy fuerte por cuestiones que pasaron. Pero para alguien que está en Cristo, no es ¿cómo puedo? Se me fue la palabra. No es correcto que nosotros, ya una vez que estamos en Cristo, sigamos anclados en las cosas del pasado. Porque el vivir en el pasado es el yo, el falso yo. Cuando yo comienzo a identificar el falso yo, cuando yo comienzo a identificar con qué es con lo que yo me identifico, por decir, poniendo un ejemplo así rápidamente, en un tiempo estuve en una institución muy grande aquí en México, pastoral, y en la cual yo estaba como pastor de una iglesia local, estaba como director de una asociación civil, estaba como presbítero de uno de los presbiterios del distrito, estaba como director de educación cristiana, estaba como escritor de libros, estaba como terapeuta, y bueno, tenía un sinfín de reconocimientos y de nombramientos. Y recuerdo que en una ocasión llego para mi casa, cansado de estar tratando todo el día con diferentes pastores y en diferentes reuniones, y llego con esa actitud de mando a la casa. Mi familia me había acompañado todo el día, y pues en la casa no había que comer, en la casa habían algunas cosas desarregladas porque desde temprano nos salimos todos juntos.
Y entonces yo comienzo a renegar porque no hay comida, porque está la casa desordenada. Y entonces mi esposa me dice, oye, dice, no estés levantando la voz, ¿verdad? Si de ahí de la puerta para acá eres mi esposo, no eres el pastor, no eres el presbítero, no eres el director, no eres eres, de ahí para acá eres mi esposo. Y esa vez que yo escuché hablar a mi esposa de esa manera, a mí en lo personal, en mi ego me molestó, en mi orgullo. Pero ya cuando surge esa parte espiritual en mí, me ayuda porque comienzo a identificar para poder desidentificar. A darme cuenta que yo tengo muchas identificaciones en la sociedad, pero que hay un momento en que tengo que aprender a desidentificarme de ello para poder tener una relación sana en mi familia, en mi hogar, con mis hijos, en mi entorno. Porque debo de saber y debo reconocer en qué momento dejo de ser pastor para ser esposo, para ser padre de familia y para poder convivir de una manera sana en mi entorno. Si yo estoy con la misma máscara, con la misma personalidad en todos lugares a donde yo vaya, entonces me estoy identificando demasiado con esto, con aquello. Probablemente algunos términos que comparta no los van a digerir, pero ahorita en la participación me gustaría poder escuchar sus participaciones, porque esta parte de la identificación y de la desidentificación es lo que te va a llevar a poder vivir una vida completamente más descargada, más enfocada, más ligera, y por lo tanto se abre la oportunidad de que puedas llegar más lejos que como si llevaras carga, ¿verdad? Una persona que va cargada no va a llegar muy lejos, se va a cansar muy rápido. Una persona que viaja ligero va a llegar demasiado lejos porque va viajando la persona de forma ligera. Y hay gente que se identifica, vuelvo a decir, se identifica tanto con su yo falso, se identifica tanto con su cuerpo, se identifica tanto con muchas cosas que vamos ahorita a ir profundizando. Para el ego, el momento presente no existe. Pongan atención en esta parte. Solo considera importante, ya sea el pasado, que lo va a llevar a la depresión, a la tristeza, a la inseguridad, a la incertidumbre, o el futuro que le va a llevar a la ansiedad, también a la preocupación. Incluso cuando parece que el ego está en el presente, no ve el presente, lo percibe equivocadamente porque lo mira con ojos del pasado, reduce el presente para ser un medio para un fin, a fin de que siempre reside con el futuro proyectado por la mente. Y aquí lo podría explicar de esta forma. Cuando tratamos en una persona las huellas del padre o las huellas de la madre, llega un momento que el paciente se va a identificar que está viviendo en el presente, que se está relacionando con sus padres, ya sea con su padre o con su madre, se está relacionando, pero con un concepto que tiene de papá y de mamá del pasado. Si fue lastimado, si fue herido, si fue golpeado, si lo abandonaron, si lo hicieron a un lado. O sea, se va a estar relacionando en el presente con unos padres que todavía no suelta o no abandona del pasado. Los papás, muchos de ellos ya cambiaron, ya son transformados, ya son otras personas, pero la persona los sigue trayendo al presente y no le permite poderse relacionar de manera sana con ellos, porque todavía el engaño del ego es lo que te lleva a creer que ya eres libre, que ya no batallas con esto, pero ya cuando tocamos esta parte del perdón, esta parte de soltar, esta parte de liberar, esta parte de dejar las cosas del pasado, la gente batalla mucho en esta área. Entonces, el momento presente contiene la llave de la liberación, pero no puedes encontrar el momento presente mientras seas tu mente, ¿verdad? Mientras te identifiques tanto con tus pensamientos. Necesitas alcanzar una vida de iluminación espiritual, que es elevarse por encima del pensamiento, porque esto también es lo que nos da una metanoia, y es estar en el presente, en el aquí y en el ahora,
siendo libre de tus pensamientos, de tus sentimientos de tiempo, de dualidad. Eso es el total fluir, lo que es el tiempo kairos o el tiempo de Dios. Vivimos demasiado en el tiempo cronos, regido por segundos, minutos, horas, días, semanas, meses, años, décadas, siglos. Y cuando nosotros vamos desarrollando esta capacidad, esta habilidad de iluminación espiritual, donde el Espíritu Santo desciende sobre nuestras vidas, comenzamos nosotros a tener una ascendencia en la cual desarrollamos la capacidad de poder salir de aquí. Y comenzamos nosotros a mirarnos, a observarnos desde otro ente, y esto es lo que nos lleva a nosotros a tener ese desarrollo espiritual, desidentificarme del yo falso, desidentificarme este cuerpo, desidentificarme este pensamiento, de ese pasado, de ese futuro, para poder vivir un presente de manera presente. Hay veces se vive el presente en el pasado, hay veces se vive en el presente en el futuro, pero lo que te va a llevar a poder poder vivir un presente es esa capacidad y esa habilidad que tengas para desidentificarte de todo ello y poder aprovechar estas 24 horas al máximo, ya que es todo lo que nosotros tenemos este día. Estas 24 horas. Nuevas misericordias son cada día. Ahorita vamos a llegar a las 12 del día. Se acabó la misericordia de este día, pero ingresan los segundos, los minutos del día de mañana, del día 15 de octubre, y nueva misericordia tenemos. Pero esa será ya al ratito que den las 12 y que comience el nuevo día. No afanarnos al mañana y aprender a vivir de manera sana el presente. Entonces, la vida espiritual sigue usando la mente, pero en un modo más adecuado y eficaz que antes lo empleas principalmente con fines prácticos, pero eres libre del diálogo interno y voluntario. Y vives en una paz, vives en una quietud. Difícilmente vas a entrar en conflictos por conceptos, por ideologías, por doctrinas, opiniones, por pensamientos. Pues conoces las diferencias y entre estos diferentes yos. Entonces, ya te vas a dar cuenta que cuando comienzas a tener este tipo de crecimiento, de trascendencia, de avance, porque la licenciatura también lleva un enfoque de despertar espiritual, dejas de pelear con la gente, dejas de pelear por doctrinas, dejas de pelear por pensamientos, por ideologías, comienzas a tener paz con las personas de tu entorno. Yo he logrado hacer unos vínculos con instituciones que jamás en mi vida pensé o me imaginé. Hace como un mes, mes y medio, estuve en una capacitación de puro psicólogo, donde pues ellos hablan completamente en una terminología psicológica y probablemente alguien podría decir, bueno, ¿y qué hace un pastor ahí? Bueno, también pues soy psicólogo, pero ¿qué hace un pastor en un lugar ahí donde van a hablar de otras cosas, de otras direcciones, de otros enfoques, de otro tipo de terapia? Y me sentí muy bien poder ir y poder conocer de qué manera ellos siguen insistiendo poder llevar a la gente a una trascendencia, a un crecimiento, pero están limitados. Me invitaron a formar parte de todo lo que están haciendo y yo dentro de mí, o sea, ahorita los comparto con ustedes, o sea, con todo respeto y no dándole fuerza al ego o al orgullo de manera personal, únicamente que no es cuestión de ego, de orgullo, es que en Cristo nosotros lo tenemos todo. Bueno, al menos yo lo encuentro todo. Cristo es mi razón de ser. Cristo es mi carta de presentación. Él es el que me limpió, Él es el que me salvó, Él es el que me da sabiduría, el que me da entendimiento, el que me posiciona, el que me instruye, el que me acompaña, el que me aconseja, el que va conmigo. ¿Por qué tener alianzas con instituciones que están limitadas? Por eso en la consejería familiar, en la psicoterapia,
no buscamos hacer de ustedes psicólogos, porque un psicólogo está limitado. Buscamos hacer consejeros familiares con ese enfoque psicoterapéutico que puedan utilizar las herramientas psicológicas, pero no se quedan ahí, sino que elevan a la persona, al paciente, al aconsejado, a una trascendencia, a un crecimiento, a un desarrollo. Lo catapultan a un nivel de vida completamente diferente al que está viviendo en el presente, ¿verdad? Aquí hay algunas diferencias del yo, diferentes yo, el yo real, como creemos que somos realmente. Dice que es una percepción personal. Es importante esta parte, cómo creas la realidad. Una autopercepción y no lo que somos en realidad. Tenemos ciertos conceptos, pero no es lo que somos. Es una representación de características que pensamos poseer, una visión de la realidad que puede ser cierta o que no puede ser cierta, ¿verdad? Por decir, el yo ideal es ese yo que nos gustaría ser, es ese yo que se cuela en el yo que queremos ser para nosotros, pero que también el yo que queremos ser para los demás. Así se recopila el conjunto de aspiraciones y expectativas que tenemos sobre nosotros mismos. Y aquí también de repente la gente se frustra muchas veces porque no puede lograr, ¿verdad? Ese yo o esa idealización. Muchas mujeres que se casan idealizando al hombre, muchos hombres que se casan idealizando a la mujer, muchos matrimonios que viven un presente idealizado, y por vivir un presente idealizado lo están viviendo en el futuro, y por lo tanto el presente se les va, y son matrimonios frágiles que en su momento cualquier dificultad, adversidad, circunstancia difícil, crisis matrimonial que tengan, los puede llevar a la ruptura porque están demasiado enfocados en ese yo ideal. El yo responsable habla de esta dimensión responsable al yo que debería ser, ¿verdad? Los atributos que alguien, uno mismo, los demás, cree que se deben poseer. Es decir, una representación del sentido que tiene alguien de su deber, obligaciones y responsabilidades. Y para esto Karl Marx nos habla de este deber ser, ¿verdad? De qué forma, por decir, una persona que tiene problemas para relacionarse con su papá o con su mamá está demasiado identificado con lo que pasó ayer, y por lo tanto también el día de hoy es esclavo y es preso de ese pensamiento, y le entra a este jueguito, lo habla Karl Marx, del deber ser, donde los estereotipos en la sociedad, donde esos adjetivos calificativos te llevan, si eres mujer, eres una madre, eres una buena madre si haces esto, por el deber ser. Para ser una buena madre, debe ser así. Para ser un buen padre, debe ser así. Para ser un buen hijo, debe ser así. Fíjense, debe ser, deber ser. Pones primero lo material y después pones la esencia. Entonces, en la desidentificación te lleva a la esencia. Tú eres, y después se manifiesta ese deber. Pero cuando nosotros vivimos atados y esclavizados a este deber ser, somos esclavos, estamos viviendo la vida de otras personas en nuestro yo presente, y pues por lo tanto caminamos frustrados, cansados, enfadados, hirientes, amargados, desprotegidos, soberbios, altivos. ¿Por qué? Porque vivimos un yo donde los demás viven nuestra vida y no somos auténticos nosotros. Vivimos imitando a los demás. Y sufrimos por cosas que no tenemos, y nos afanamos en el trabajo, nos materializamos tanto, nos identificamos tanto con los bienes materiales, con el título, con los logros profesionistas, que se nos olvida vivir el hoy de manera presente. Y esta parte que nos habla Jesús, que nos dice, yo he venido para que tengas vida y para que tengas una vida en abundancia, nos pasa de largo ese versículo. Porque a veces vivimos demasiado
preocupados por lo que ha de venir y de repente vivimos muy vinculados con lo que pasó el día de ayer o la semana pasada o el mes pasado o el año pasado o la década pasada. Traemos de repente tantas cosas en nuestra mente. Y entonces cuando tú comienzas a desidentificarte del cuerpo, cuando tú comienzas a desidentificarte del pensamiento y comienzas a hacer ejercicios de trascendencia, te va a pasar lo que le pasó a David. David estaba siendo perseguido por su suegro, lo querían matar. No se explicaba por qué, únicamente querían su cabeza. Pero en medio de aquella crisis, de aquella dificultad, imagínate, la misma familia lo perseguía para matarlo. Y en aquella crisis, en aquella incertidumbre, David deja de identificarse con su yo, deja de identificarse con esos pensamientos, comienza a hacer una ascendencia y entra a esa atmósfera donde todo es posible, a esa atmósfera del kairos de Dios, del eterno presente, y comienza a mirarse en esa atmósfera. Obviamente ya salió del tiempo cronos y ya está en aquella atmósfera y comienza en aquel eterno presente y se mira en su trono y se mira con sus hijos y se mira en su palacio y se mira con todo aquello que Dios le permitió poder tener. Y entonces comienza a decir, cuando desciende David nuevamente al tiempo cronos, dice David, Jehová es mi pastor, nada me faltará. ¿Por qué? Porque se vio, o sea, lo tengo todo. ¿Por qué habré de preocuparme en el presente? ¿Por qué habré de afanarme en el presente? Si en lugares de delicados pastos me pastoreará, ya lo vi, ya lo vi, ya lo percibí, ya estoy identificándome con ello, dejo de estar sufriendo en el presente, hago lo que tengo que hacer el día de hoy y comienzo a avanzar. A ver, aquí me voy a hacer una pausa, no vaya a ser que vaya un poquito rápido con este tipo de conceptos. Me gustaría escuchar alguna pregunta, algún comentario. Sí me interesaría más como preguntas, porque sé que son conceptos algo nuevos y que los vamos a estar manejando también en las próximas clases. Entonces, si tuvieran alguna pregunta, creo que sería muy bueno. Adelante. Gloria a Dios, si no hay preguntas, es que soy buen maestro. O no, Yo. adelante, adelante, Rose. Sí, eres buen maestro. Ok. Yo tengo una pregunta. Adelante. Esto que tú mencionas como ejercicios de trascendencia, ¿cuáles son esos ejercicios de trascendencia? O sea, es cómo dejar de pensar en lo que se está viviendo o como lo mencionas, ¿no? Lo que nos preocupa, de lo cual nos hacemos esclavos, y hacer estos ejercicios de trascendencia, ¿no? La pregunta es, ¿cuáles son? Sí, Rose, son completamente bíblicos. Aquí no hay gato encerrado. Uno de ellos es, dice la palabra de Dios que si tú crees, dice que no seas como las olas del mar, que ya van, ya vienen. O sea, si tú crees, aférrate en eso, como pámpano pegado al tronco, ¿verdad? Y ese aferrarse en el pámpano, como pámpano al tronco, nos va a llevar a nosotros en esa oración, en esa búsqueda de Dios, en esa relación, en esa coinonía, ¿verdad? En esa intimidad, no individualidad, en esa intimidad, en esa comunión con el Espíritu Santo, que es Dios, nos va a llevar a descubrir pasajes de la Biblia como estos. Mi paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da, os la doy. Porque la paz que yo doy sobrepasa todo entendimiento. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando yo estoy tan identificado con la enfermedad de mi cuerpo,
que cuando estoy tan identificado con esos pensamientos que lo único que hacen es de repente afanarme, preocuparme, deteriorarme. Entonces, cuando yo comienzo a experimentar esta paz que tiene que ver con una confianza en lo divino, comienzo yo a desidentificarme de esto que me está ocasionando tanto problema en el presente. Y comienzo a hacer estos ejercicios que comentábamos, que cuando nosotros estamos en oración en la iglesia, cuando estamos en adoración en la iglesia, yo les hago una invitación: adora a tu Dios, busca a tu Dios, porque cada uno de nosotros vamos creando un Dios con nuestras creencias, con nuestro conocimiento, con nuestra preparación, con nuestra relación con Dios. Entonces, adora a tu Dios y comienzas a ver cómo la gente comienza. Y yo con mis ojos cerrados les digo: vamos, suban, asciendan, vamos, vean lo que el Espíritu Santo nos está mostrando ahora. Y son ese tipo de ejercicios grupales o que también se pueden hacer de manera individual, pero es que van como hasta cierta forma, como podría decir, como condicionados por una confianza que tú tienes plena en el Señor. Es lo que te va a llevar a poderte desidentificar. Lo otro te va a llevar como las olas del mar, como que sí puedo, como que no puedo, como que ahorita es mi Dios, pero como que ahorita me falló y así anda uno a veces la persona. Entonces, este tipo de ejercicios, Rosaura, de la mano también con respiraciones, con música, con sonidos, que te van a llevar a una elevación. Te va a llevar a que se active esa parte cerebral, que se encienda esa parte cerebral y que tú puedas tener una proyección hacia aquello que tanto ha anhelado Dios en nuestra vida. Que aprendamos a tener paz en medio de la adversidad, de la incertidumbre, de la dificultad, que confiemos que Él es nuestro abogado y no importa cuál sea la situación que vivamos en el presente, siempre Él tendrá la solución para poder resolver ese tipo de problemas. Y es cuando comenzamos a hacer estos ejercicios, Rosaura, de trascendencia. No, cuando empezamos, no lo vamos a hacer así como tan fácil como se escucha. Porque de repente te vas a distraer, de repente ya el ruido de acá te desconcentró, ya alguien te tocó la puerta, o ya escuchaste en la iglesia a alguien hablando lenguas demoníacas, no angelicales, y entonces todo eso de repente, pero cuando comienzas a ejercitar esta relación, hay veces que hasta yendo manejando, el Señor te eleva a esa trascendencia. Y viene la revelación. Una de las señales que estás en esos niveles de espiritualidad es la revelación que viene del Padre. De qué manera te habla, lo escuchas de una manera precisa, una manera efectiva. No andas diciendo: ay, ¿será Dios? ¿No será Dios? No, Dios me habló, Dios me indicó, Dios me guió. No sé si esto responda algo a la pregunta. Sí, muchas gracias. Gracias. No, ok. Algunos de los demás, Arely, Mari, Lupita, Wilfredo, Alejandro, Leti, Reina, que tuvieran alguna pregunta, adelante. Aleluya. Entonces, voy a pasar al siguiente punto y yo sé que ahorita van a surgir algunos otros comentarios. Interpretando esta parte que les hablaba de 1 Corintios 13:11, Pablo habla del hombre en su estado de infancia. Es una persona inexperta. Por tal razón, viola los principios cognitivos de la vida creyendo que lo que hace es normal. Por decir aquí, nos lo desglosa de una manera más detallada. Con mentalidad de bebé procede de forma voluble, es inconsecuente e inconstante, no tiene paciencia ni sabe sobrellevar las cosas con cordura. ¿Por qué? Pues porque es un bebé. Con su mente de niño mira las cosas como color de rosa y eso le produce pasión y le produce actuar sin recapacitar,
sin mirar consecuencias, de que a veces son tan duras. Tú le das el niño puede tener cercanía a un cuchillo y el niño no mira consecuencias. El niño anda con un encendedor y no tiene esa capacidad, ese raciocinio para poder pensar. El niño sale a la calle y se le suelta de la mano y no mide esas consecuencias. Por eso dice aquí la lectura que el hombre que todavía no tiene raciocinio de joven manipula su creencia con la pasión con que ve las cosas y se olvida de los pormenores que tiene la vida que solo Dios nos puede librar. Es por eso que de repente la gente se identifica tanto en un cuerpo adulto, se identifica tanto con cuestiones del pasado, que hay una edad mental y hay una edad biológica. A veces las personas tienen una edad biológica de 30 o de 40 años, pero tienen un coeficiente intelectual o una edad mental a veces de 15 años, a veces de 18 años. Todavía están en su edad precoz o en su adolescencia, pero en un cuerpo adulto, ¿verdad? Y estas son las discrepancias, son las partes ambiguas, esa parte de que se identifican tanto con las cosas que no son y las defienden como si fueran, y ahí es donde vienen las cosas ambiguas en la vida, caminar de una manera subjetiva. Por eso en el libro de Proverbios nos dice, hay caminos que parecen derecho al hombre, pero el fin que ellos persiguen es un camino de muerte. Entonces quieren vivir con pasiones de los jóvenes en un cuerpo adulto, y es porque están con un descontento con la vida y a veces quieren culpar a los demás. Y a su vez tienen alucinaciones de nobleza y desprecian ciertas oportunidades porque quieren vivir de papá y de mamá, ignorando que la vida tiene este cambio, ¿verdad? Esta metanoia, y recordar ese aforismo que dice, hoy eres hijo y mañana serás padre. No vamos a comprender a nuestros padres hasta que no seamos nosotros padres, ¿verdad? Cuando ya llegamos nosotros a ser padres es que decimos, híjole, cuántos errores. Yo acompaño, gracias a Dios, nos ha dado la oportunidad junto con mi esposa de acompañar personas que inician el ministerio en la pastoral, y nos toca acompañarlos porque de repente reniegan mucho por los pastores, les ven tantos defectos, y bueno, decimos, bueno, a lo mejor sea el momento, la oportunidad, ¿verdad? De que puedas emprender y puedas hacer algo diferente. Pero sí, ellos van descubriendo, hablando del ministerio, que no comprenden a sus pastores hasta que no son ellos pastores. De repente, en su liderazgo reniegan porque quisieran que las cosas se hicieran así. Ya que están ellos como pastores, muchas veces nos toca enviarlos a sanar ese pasado con las personas que fueron sus pastores, porque es algo que a veces no les permite avanzar, les limita como personas, ¿verdad? Entonces, esta parte de la identificación y de la desidentificación que nos habla aquí el apóstol Pablo es sumamente importante. En la parte de la identificación, según Gálatas 2:20, nos da el ejemplo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y la identificación es un esquema mental de manera subjetiva, porque el poder de la costumbre se va arraigando hasta convertirse en un automatismo en esa costumbre. Por lo tanto, debemos utilizar una sugestión desidentificadora cada vez que observemos la presencia de un pensamiento identificador, ¿verdad? No podemos, de repente, no estando en esa reflexión o en esos ejercicios de trascendencia, de repente no podemos quitar esos pensamientos negativos, porque los pensamientos, yo pongo el ejemplo, son como los pájaros. No podemos evitar que vuelen, pero sí podemos evitar que un pájaro se pare en nuestra cabeza y que comience a hacer un nido. Así son los malos pensamientos. O sea, no puedes evitar que vuelen, pero ya cuando un pensamiento de eso se detiene y quiere echar raíces y quiere hacer un nido ahí en tu cabeza, entonces ahí sí tienes la oportunidad de poderlo desidentificar,
de poder poner un buen pensamiento, que es una estrategia que yo les invito a que puedan hacer cuando venga un mal pensamiento, tener esos buenos pensamientos de manera presente para cuando vengan esos malos pensamientos poderlos atacar. Por decir, si es un matrimonio que está pasando por una crisis de separación o por un momento de tomar la decisión de divorcio, si no lo llevamos a que pueda identificar esos pensamientos de por qué se casó, de los momentos felices, de todos esos logros que tuvieron juntos, si no logramos que pueda identificar eso y poderlo tener presente, va a ser bien fácil que se separen. Porque de repente se identifican tanto con lo malo que ha pasado, que se les olvida lo bueno, se les olvida cuando dieron a luz a sus hijos, se les olvidan esos tiempos de cariño, de alegría, de bendición, las vacaciones, los logros, todo eso, y de repente la gente cuando ya está pensando en esa separación, en esa ruptura, o que ya tiene una opción como lo es el divorcio, si no trabajamos esta parte de la identificación y de la desidentificación, van a terminar ellos separándose. Y fíjense que el vivir muy identificado a algo es vivir con mucho apego, como tiene que ver esta parte del ego. Es vivir conectado al ego, depender del ego para que me diga el ego qué es lo que debo hacer. Y el ego pues está vinculado con el orgullo, con la soberbia, con la altivez, con la vida natural, con el deber ser, no con la esencia. Al estar conectados, el ego, hablamos de egoísmo, de deseos, de celos, por lo regular, es que surgen los conflictos personales, conyugales y familiares. Y hay quienes se identifican tanto con un estilo de vida que creen que no pueden hacer las cosas de otra manera. Están tan aferrados a la costumbre. Cuando nosotros, es muy importante la edad en los pacientes, porque cuando nosotros tratamos con una persona que está, con un paciente que está entre los 20, 30, 35 años, todavía se puede hacer algo bien importante en ellos, porque las estructuras mentales todavía no están tan rígidas. Ya cuando pasan los 35, 38, 40, 45, las estructuras son muy rígidas, las estructuras mentales, y dependen mucho de su yo. No es que como yo lo he hecho, no es que la experiencia que yo tengo, no es que yo así me funciona, y de repente es difícil poderlos llevar a una metanoia porque las estructuras mentales están pero bien estructuradas, bien definidas, y a veces no son de la mejor manera, porque pues viven de una forma que ni son felices, y por lo tanto no pueden también vivir o compartir una felicidad con los demás. Son personas que ven la realidad así muy parcial, es decir, que no han despertado a ver la realidad como es, y esto es una limitante muy fuerte porque constantemente están creando la realidad de una forma diferente a como es la realidad. Voy a poner un ejemplo. Alguno de ustedes, si está en deuda, va a crear la realidad de manera diferente a una persona que no tiene deuda. Si estás estable con tu relación matrimonial, con tu esposo, con tus hijos, con tu esposa, con tus hijas, vas a construir la realidad de una forma. Y la persona o el matrimonio que vive con constantes problemas va a construir de manera diferente su realidad. Si están separados porque uno está aquí y el otro está en Estados Unidos, también, o sea, es todo esto del entorno, de los sistemas que nos rigen, va a depender mucho para nosotros crear una realidad, pero luego nos vamos a dar cuenta que esa realidad que creo no es la realidad, pareciera como un trabalenguas, porque al final de cuentas estoy construyendo lo que yo creo. La realidad es mucho más amplia de lo que yo he estado interpretando por siempre. Y aquí, miren, voy a poner unos ejemplos que creo que van a ser como muy, considero como muy obvios.
Por decir, el fútbol, si yo me identifico tanto con un equipo al grado que me hago fanático de dicho equipo, me voy parcializando de la verdad y comienzo a atacar a otros equipos. Si gano, qué bueno, lo celebro, pero si pierdo, me hundo anímicamente, y si el equipo contrario le va bien, me siento frustrado al grado de sentirme agredido, solamente mi equipo y nada más, y es una forma de crear una realidad. Otro ejemplo, que también este es un poquito más fuerte, es el de la congregación a la que asisto. De repente, defenderlo como la verdad absoluta o como el mejor lugar, y es un lugar verdadero, solo aquí se predica la verdad, y podemos dar una lista de detalles de tal forma que las demás iglesias predican la mentira, están mal, y se les va bien a otras congregaciones con las que no simpatiza la persona, le comienza a sentir mal, se comienza a sentir mal por los logros que ellos alcanzan. Y realmente las grandes guerras en el nombre de Dios han sido porque se parcializa la verdad. La gente se identifica tanto con sus prácticas religiosas que llega a hacer esas cosas indebidas, en contar a los demás, murmurar, maldecir, satanizar, dividir. Y es el problema que tenemos hoy en día en la sociedad. Tenemos de repente una forma muy tóxica de percibir. A veces la cosmovisión que tenemos no es tan liberadora, no es tan desidentificadora. Porque a veces, como aquí, me identifico tanto con un equipo, me identifico tanto con una doctrina, que parcializo la verdad, y entonces ahora comienzo a meterme a una vida tóxica donde mi bienestar va a depender del malestar de otras personas, donde mi riqueza va a depender de la pobreza de otros. Porque pues si vendo carros y los compro baratos y los arreglo y los vendo más caros, entonces voy a depender de estar acumulando riquezas a través de estarle haciendo daño a los demás por lo que les vendo. Y así vamos con toda esta identificación, creciendo, avanzando y desarrollándonos, pero de una manera ambigua, de una manera subjetiva. Estoy en Cristo, voy a la iglesia, canto alabanzas, pero no conozco cuál es mi don, pero no conozco cuál es mi ministerio, pero no conozco el propósito de una manera específica por la cual Dios me llamó, porque todavía la forma de interpretar o de crear la realidad es muy subjetiva. Todavía no vivo este proceso de desidentificación, de crecimiento y de desarrollo. ¿Cómo ven? Alejandro, me gustaría escucharte. ¿Cómo recibes esta parte? Yo sé que te veo como muy pensativo. Gracias que tienes abierta la cámara. Buenas noches, pastor. No, son temas que me llaman, me atraen. Me gusta esta parte de la conducta del ser y más el tema del deber ser. En política se habla mucho de eso, del deber ser. Y bueno, no simplemente lo tomo y lo recibo para tratar de digerirlo. O sea, es básicamente esto. En este momento estoy disfrutando mucho la clase. No, excelente. No, pues te dejo que lo sigas disfrutando, porque al final de cuentas ese es el objetivo, ¿no? Que nosotros tengamos este crecimiento y esta trascendencia para algo que a mí me ha ayudado muchísimo en este avance de trascender el ego, el falso yo. Tiene que ver con que llega un momento en que, como dice Jesús, ¿verdad? En el consejo a Nicodemo, el que nace del Espíritu deja de lamentarse, deja de sufrir, deja de qué voy a comer, qué voy a beber, qué voy a vestir, dónde voy a trabajar, dónde voy a vivir. O sea, alguien que nace del Espíritu busca las cosas del Espíritu.
deja de identificarse de manera natural con su yo, con su falso yo. Este cuerpo va de pasadita, nacemos, crecemos, nos reproducimos, envejecemos, morimos, y si las etapas me pasan de noche, cuando menos acuerdo ya voy a estar todo viejito y listo nomás para que me echen al ataúd, y va a llegar un momento en que dice uno, ¿y en qué momento me pasó la vida? Porque te identificaste tanto con ese falso yo. El ego te engañó tanto en la vida que se cumple este versículo que viene en Corintios que dice el príncipe de este mundo cegó el entendimiento para que no vean y para que no oigan, y por lo tanto la libertad del evangelio, la luz del evangelio no resplandeciera en sus vidas. Y vivieron afanados en tener logros materiales, vivieron afanados en sus proyectos personales, vivieron afallados en su yo falso, que se identificaron tanto con eso, que ya a la hora de la muerte, la hora de la enfermedad, la hora del accidente fuerte, apelan a ese Dios de milagros, pero no es de una manera genuina. Es por una emergencia que tienen, que es una puerta para poder entrar a lo divino, pero a veces como que nos gusta mucho vivir mal, hasta que somos golpeados, hasta que, o sea, tantas veces que nos dijeron no esto, no lo otro, no aquello, pero vivimos tan aferrados a veces a ese falso yo. El ego nos las juega una y otra y otra y otra vez y otra vez, y ya llega un momento en que por lo menos yo dije ya estoy hasta aquí, ya. Y ya cuando dices de manera genuina, con una ayuda del Espíritu Santo, con un redarguir del Espíritu Santo, ya estoy hasta aquí, comienza la depuración, el desaprendizaje, la desidentificación. Y entonces, es entonces cuando se podría decir, ya no vivo yo, es Cristo el que vive en mí. Y yo hoy digo con toda libertad, y lo comparto de una manera especial para ustedes, las cadenas con las que me ata mi Cristo me proporcionan a mí seguridad. Mientras esas cadenas me aten a Él, yo voy a estar seguro. Una vez platicaba con un maestro en filosofía, uno de mis maestros en la maestría de psicología transpersonal, y me decía, es que tú lo haces de manera voluntaria. Nadie te lo impone. Y es por eso que logras tanta trascendencia, porque es Cristo vivo a través del Espíritu Santo que se manifiesta. Y era un ateo, el que me estaba diciendo. Es por eso que tú tienes esos logros, esa trascendencia de manera personal, esa paz, esa forma diferente de percibir, y de la misma forma es poder contagiar, ¿verdad? Porque dice la palabra, cuando habla de que mi copa está rebosando, ¿qué pasa, Alejandro, cuando tú vas caminando con un vaso que está lleno, y tú vas caminando entre la gente? ¿Qué pasa con ese vaso? Se va derramando. ¿Y a quién se le derrama? ¿O a quién los mojas? a los que están a un lado, los que están en mi entorno. Sí, con los que chocas, con los que de repente, y entonces cuando ese vaso, esa copa está rebosando, es lo que pasa, que a la gente que te le acerques, la vas a contagiar. O sea, esa gracia y esa bendición, esa revelación, esa instrucción, lo va a impactar a la persona. Y es lo que buscamos nosotros a través de todo este sueño que Dios nos ha permitido que hoy sea una realidad, a través de estas estrategias, de estos dispositivos, poder tener un alcance hacia otros países, hacia otros estados, hacia otras naciones, hacia otras creencias, y poderlas llevar a que la gente pueda tener una desidentificación y pueda crecer. Como en este caso, en el caso tuyo, Alejandro, pues imagínate, envuelto en la política y en tantas cosas que les toca vivir con tu esposa como diputada. Entonces me imagino
que si ustedes logran, que si tú logras compartir esto con tu esposa, van a vivir una política en paz. Porque están en la política, pero no son políticos. Porque si se identifican como políticos, van a sufrir, les va a ir mal. De hecho, no logramos encajar porque no nos conducimos como políticos, no nos identificamos como políticos. Sin embargo, ya estamos en ligas mayores y así nos perciben. Hoy me lo comentó justo un maestro. Fue a darnos la gracia. Digo, me voy a tomar un minutito para reflexionar en este tema. Fue un maestro, él ya es una persona entrada en años, y fue a agradecernos el haberlo considerado para un proyecto. Nosotros simplemente vimos sus capacidades y la posibilidad de que él pueda empatar con nosotros y llegar a proyectos mayores dentro del municipio. Pero él mencionó algo muy interesante, dijo, la forma tan pasiva de hacer política de ustedes, tan tranquila, les permite avanzar sin que nada los obstaculice. Así es. Y inmediatamente dije, pues es la cobertura de Dios en nosotros lo que Él está percibiendo, esa paz, esa manera de no conflictuarnos con los demás y seguir avanzando. Entonces me sentí muy contento que estamos transmitiendo algo más y haciendo una política diferente. Me dejó bastante satisfecho con lo que estamos haciendo. Sí, porque somos cartas leídas, Alejandro. Somos cartas leídas, tenemos una multitud de testigos a nuestro alrededor. Les comparto esta revelación, a ver si gustan anotarla. Hay un método que nos ofrece Sangar en Jueces 3, versículo 30, y dice la escritura que Sangar con una aguijada mató 600 filisteos, y de ahí nos llevó a poder sacar una metodología que nos puede llevar a nosotros a una desidentificación y a una trascendencia. Y ahí va. El número 1, haz lo que puedas. Número 1. Número 2, con lo que tengas en la mano. Número 1, haz lo que puedas. Número 2, con lo que tengas en la mano. Y número 3, en el lugar donde te encuentres. Y fíjense que este método me ha dado a mí una paz, porque cuando comienzo a hacer más de lo que no puedo hacer, me comienzo a frustrar y me comienzo a cansar. Haz lo que puedas, con lo que tengas en la mano y en el lugar donde te encuentras. ¿Verdad? Y cuando comienzas a hacer en el presente lo que tienes que hacer, no esperando a que venga ese recurso, no esperando a lo que no tienes, no idealizando las cosas, con lo que tengo en la mano. Con eso voy a trabajar. Y en el lugar donde te encuentras, no voy a esperar a que me cambien, a que me muevan, a estar en otro lugar, ahí donde estoy, con lo que tengo en la mano y con lo que puedo hacer. Y eso, fíjense, nos lleva a nosotros a un crecimiento y un avance, a una desidentificación, donde logramos cosas bien impresionantes. Dejamos de frustrarnos, de cansarnos, de sobrecargarnos, le entregamos nuestra voluntad a Dios y esperamos que ese plan que Dios tiene en nuestra vida sea visible. Yo confío que Dios tiene mejores cosas para mí. Es una confianza plena que tengo. Y como nadie me mueve en esa confianza, entonces el diablo ha dejado de tomar mucha fuerza en mi vida. ¿Por qué? Porque el diablo me acusaba, el diablo me señalaba. Yo le daba oportunidad a través de la culpa, que me enjuiciara, que me gobernara. Y se me olvidaba que Cristo no solamente murió por mis pecados que hice en el pasado, sino que también en esa cruz publicó los pecados que habría de cometer una vez que entrara yo a la carrera cristiana. ¿Por qué? Porque no soy perfecto.
porque me dice la palabra que un día Él perfeccionará la obra que un día inició en nosotros. Entonces, mientras habite en este cuerpo corrupto, corruptible, voy a tener esa tendencia pecaminosa, pero ya no me culpo. Ya no entro en conflicto. Total, la regué, me fallé, me equivoqué. Fue un momento en el cual, obviamente no estoy hablando de errores que como una credencial o una licencia para pecar y para hacer cosas indebidas, pero sino que a veces el espíritu puritano o el espíritu del superhombre muy santísimo, como que el impecable, a veces como que nos juega una parte egoica muy fuerte y nos lleva a vivir una vida o tener una personalidad que no somos, pues. O sea, vivimos. El apóstol Pablo decía: miserable de mí, quiero hacer el bien, termino haciendo lo malo. ¿Quién me librará de este cuerpo? O sea, personas con esa preparación, o sea, ¿cómo me voy a poner yo a competir con ello? Tengo pruebas, tengo luchas, tengo tentaciones, acepto que estoy en un cuerpo corruptible, pero tengo a mi Cristo que todos los días me ayuda para poder salir adelante. Dejo de pelear, dejo de luchar, dejo de culparme. Día con día me limpio, me renuevo, que el Espíritu Santo me restaure y me preparo para seguir el siguiente día. Bueno, nos acompaña hoy Reina. Ella también también está estudiando la licenciatura, pero la invité a que estuviera con nosotros en esta clase porque ellos trabajan mucho esta área también de la desidentificación, del desaprendizaje, en las terapias que ellos manejan como terapeutas, ella y su esposo. Reina, no sé si quisieras darnos alguna aportación o de qué manera recibes también lo que estás escuchando. Adelante. Muchas gracias, buenas noches. Bueno, pues yo estoy encantada porque pues todos los conceptos o conocimiento que yo tenía ahora a través de la palabra de Cristo se está convirtiendo realmente en una sabiduría, primero para mí, y que el día de mañana pueda transmitir a las personas que yo acompaño en sesión. Una de las terapias que manejamos es precisamente la biodescodificación, que es la emoción que está atrapada detrás de una enfermedad o un síntoma. Y eso se da precisamente por eso, pastor, por estar tan identificado con el personaje. En sesión, muchas de las personas que van con una situación de salud son precisamente personas, adultos mayores que están en un proceso de jubilación, que ya se jubilaron o se pensionaron y que en ese momento están quitándose el saco del licenciado, del abogado, del señor Ramírez, y que pensaban ellos que era todo lo que ellos eran. Esa identificación con el personaje, con a lo que se dedicaban, les lleva hasta provocar una enfermedad, ¿sí? La biodescodificación, pues ya tal cual te dice qué emoción, si es riñón, si es hígado, el corazón, desde una gripa hasta un cáncer terminal, ¿no? Y muchos de estos vienen problemas renales, que tienen que ver con territorio, problemas totalmente donde, híjole, que es difícil en verdad es quitarse el personaje que llevé por 35 años o más y donde yo sentía que ese respeto que me había ganado por ser el jefe o por ser tal etiqueta, ahora lo pierdo. Entonces, ¿ahora quién soy? Y pues yo de alguna manera les ayudaba a través de la corrección de la percepción, que pudieran quitarse y darse cuenta que era nada más una porción de lo que son ellos, ¿no? Y pudieran realmente darse cuenta, como bien dice el pastor, que este es un cuerpo con sentidos corpóreos mentales, que pensamos que esta realidad es lo único que hay, cuando no es así, ¿no? Cuando el mundo espiritual es el que realmente es real, ¿no? Y que este personaje, quien sea, yo reina, mamá de 3 niñas, terapeuta, es un personaje y el ego constantemente me hace creer que soy todo lo que soy. Entonces, en mis plegarias que ahora yo hago, es precisamente eso: Padre, ayúdame a corregir
mi mente, que cada vez vaya menguando más la voz del ego y que yo pueda conectar en el presente, porque es en el único momento que yo puedo conectar con el Cristo. En el agobio, los recuerdos del pasado y no puedo, ni en la ansiedad de los proyectos del futuro. Me pierdo totalmente en el personal. Pero cuando yo puedo calmar y dejar de escuchar ese ego que está constantemente dándole, y me puedo conectar a través de las herramientas que nos han dado de respiración, a través de recordar de la palabra, identificarme con el Hijo de Dios como por adopción, con el ADN de Cristo. Cuando voy a ese momento es cuando realmente ahí pasa el milagro, cuando hay una corrección de mente, una corrección de percepción y hay una verdadera metanoia. Y yo eso me lo llevo y lo agradezco porque pues podía acompañar a las personas que me buscaban, pero nada como acompañarlos desde Cristo, ¿no? Así es. Muchas gracias por permitirme hablar. Gracias, Reina, y pues muy rico, ¿no? Todo lo que ustedes comparten, la pregunta también de hace rato de Rosaura, lo que comentaba ahorita Alejandro también. Está Arelí también, Pastor Arelí. No sé si quisieras dar alguna aportación. Adelante. Buenas noches, pastor. Adelante, Arelí, te escuchamos. Hoy, pues, sí, pastor, pues es muy interesante. Fíjese que pues estoy apenas conectándome una que otra vez en alguna clase y pues sí estoy repasándolas, pero ya después. Y es muy interesante escuchar a cada uno, ¿no? Desde una mirada diferente. Realmente he lamentado mucho no poderme conectar, porque no es lo mismo para mí después, poder leer o estar en las clases yo sola, ¿verdad? Pero es muy interesante. Yo estoy aprendiendo mucho, pastor. En otras ocasiones yo le decía que, pues, he dado la consejería bíblica como que tenemos donde pastoreamos, siempre hacemos ese trabajo de consejería, ¿verdad? Pero ahorita que he entrado en estas clases, realmente es otro nivel, no sé, o sea, es algo que a mí me está llenando. Eso que usted mencionaba ese rato, ¿no? Y que realmente este es un tiempo en el que Dios está haciendo todas las cosas nuevas, totalmente nuevas. Y es parte de eso lo que usted está en estos temas, porque todo lo viejo está pasando o ha pasado ya. Y este es un tiempo en el que Dios está renovando todo, o sea, no parchando, no poquito, sino todo nuevo. Y es lo que usted comentaba hace un momento, ¿no? Y es una palabra muy poderosa. Yo la tomo, bendigo su vida, pastor. Gracias por la paciencia que ha tenido y conmigo más que no he podido conectarme. Pero y he aprendido, estoy aprendiendo y escucho con mucha atención cada mirada que tiene cada uno de los que participa, pastor. Muchas gracias y pues aquí estoy y yo espero poder cada vez hacerlo o conectarme más y ser constante. Gracias, pastor. Gracias, Pastora Reina, por la aportación. Déjenme cerrar entonces la clase. La desidentificación te ayuda a mantener una buena conciencia, según 1 de Pedro 3, 16 al 18, que nos invita, dice, tengan una buena conciencia para que sean avergonzados aquellos que murmuran y dicen que ustedes son malhechores y los calumnian por su buena conducta en Cristo. Es mejor que ustedes sufran por hacer el bien, si Dios así lo quiere, que sufran por hacer el mal. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Y así lo que decía ahorita también la pastora Arelí. Esto que están recibiendo, yo estoy completamente seguro que el Espíritu Santo está redarguyendo en sus vidas y es el que les está llevando a esa limpieza, a esa metanoia, ¿verdad?
a poder tomar todo esto que está al alcance, no de todos, porque no todos tienen el tiempo y tienen el objetivo como lo están teniendo ustedes. Entonces ustedes están recibiendo todo esto porque dice la palabra de Dios, porque ustedes buscan y por lo tanto como han buscado, pues están encontrando. Fíjense que la palabra conciencia en el español viene de dos raíces, del latín del prefijo con y la palabra ciencia, que significa saber. La ciencia es ese juez interno que nos da testimonio, que nos permite estar conscientes del bien y del mal. Entonces, una frase muy buena, ¿verdad? El despertar no está cambiando quién eres, sino que está descartando quién eres, quién no eres, perdón. Entonces, cuando nosotros nos identificamos, o nos desidentificamos más bien, comenzamos nosotros a tener ese crecimiento, ese avance y ese desarrollo para seguir creciendo, para seguir avanzando, para que todas esas cosas que de repente tenía en el pasado dejen de estarme afectando de manera presente y yo de esta manera puedo avanzar, ¿verdad? Y puedo hacer las cosas diferentes en estos 24 horas que Dios me ha permitido vivir. Entonces, el despertar no está cambiando quién eres, sino está descartando quién no eres. A mí cuando me tocó salir de una institución muy grande a nivel nacional y con una participación muy fuerte que tenía en la nación, tuve la oportunidad de conocer a mi padre espiritual el día de hoy, el apóstol José Félix, doctor José Félix. Y recuerdo que en una plática que teníamos me decía, es que estás sufriendo porque piensas que estás saliendo del reino, me dice, porque así te lo han hecho creer por todo lo que te han comentado. Y me marcó esta palabra que me dijo, no estás saliendo del reino, estás entrando apenas al reino. Y esta frase me ayuda mucho también, porque cuando tú tienes un despertar, no estás cambiando quién eres, sino estás descartando quién no eres, ¿verdad? Y nos afirmamos más a ese ADN divino, al plan que Dios tiene para con nosotros. Entonces, para finalizar, ya que la conciencia pura tiene que ver con un despertar espiritual, y este despertar espiritual moldea a las personas a su estándar más alto, entonces nosotros como consejeros cristianos necesitamos mantener ese alto estándar, sometiéndonos día con día a esa palabra de Dios, a esa revelación, a enriquecer mi hermenéutica, porque ya que la hermenéutica es el arte de interpretar la palabra de Dios, a trabajar con eso unívoco, a trabajar con eso equívoco y a darle más fuerza a lo analógico, porque eso me va a llevar, la hermenéutica analógica me va a llevar a mí a un equilibrio, me va a llevar a no estar peleando por eso unívoco, por eso equívoco, sino a poder hacer un equilibrio y a poder ser compatible, a poder ser inclusivo con los demás, ¿verdad? A no preocuparme si me meto a una cantina, obviamente no va a ser para tomar, pero para poder hablarle a la gente de esperanza. Si no preocuparme o no culparme por de repente a los lugares donde me meto, porque sé quién soy, porque la luz va a alumbrar la oscuridad. Y eso era que algo de repente se enjuiciaba mucho. Entonces, cuando tú tienes ese crecimiento, ese desarrollo, te expones. Yo no sé si me han escuchado, pero yo tuve la oportunidad de vivir una vida dañada por el alcohol y por la droga en el pasado. Entonces, yo a los 22 años consumo por última vez el alcohol y la droga. Y ya hoy, con mis 45 años, 23 años después, por la gracia y por la infinita misericordia de Dios, puedo tener una vida desintoxicada del alcohol y de la droga, y eso me permite, por el conocimiento que yo tuve, la experiencia de vivir en las garras de la droga y del alcohol, me lleva el día de hoy a poder tener empatía con el adicto. A ese adicto que lo enjuician, a ese adicto que lo señalan, cuando yo
yo estoy con ellos en las clínicas de restauración, les digo, un día Dios de ahí me sacó. Un día fui como tú. Pero hoy por la gracia de Dios me limpió, me liberó, me restauró, me desidentifiqué de eso que no era. Y por la gracia y la misericordia de Dios, hoy soy una nueva persona. Entonces, eso de poder llevar esperanza a la gente, hay muchísima gente que ocupa, Rosaura, Alejandro, Reina, Wilfredo, Arelí, Mari, Lupita. O sea, hay gente que está urgentemente necesitada de ese conocimiento que tú tienes, de esa misericordia, de esa mansedumbre, de esos frutos del Espíritu. Hay mucha gente que Dios ya tiene establecida para que tú la puedas acompañar. Únicamente el Espíritu Santo necesita de tu crecimiento, de tu desarrollo, de ese despertar, para que puedas abrazar ese nuevo día, para que puedas tener una cosmovisión de manera diferente y puedas ser impulsado, catapultado a ese lugar donde siempre Dios te ha querido llevar, pero ha respetado también tus decisiones. No te ha llevado de manera obligada. No estás aquí de manera obligada. Estás aquí porque algo redarguyó en ti y te tiene aquí esta noche escuchando. ¿Verdad? De la misma forma, los que estarán escuchando la clase, se darán cuenta de esta primer clase que tiene que ver con este segundo módulo que hemos iniciado. Imagínense si así está la primera, imagínense las demás que vienen, que vamos a hablar de la resiliencia. Vamos a hablar de la sexualidad. ¡Ay, Dios mío! Así que agárrense. Y es mejor, como lo decía la pastora Arelí, es mejor vivirlo aquí en vivo. En vivo, estarlo nosotros compartiendo para, a final de cuentas, ya los que la vean grabada, pues bueno, por alguna cosa no pudieron estar, pero si puedes estar en vivo en la clase, pues qué mejor, ¿verdad? Pues esto es lo que es la clase de desidentificación. Espero y hayan podido disfrutar este manjar. Wilfredo, allá desde Honduras, Wilfredo, no sé si quieras dar alguna aportación y vamos a cerrar con esta parte de hoy. Bendiciones, hermanos. Amén, amén. Te escuchamos, Wilfredo, adelante. Bueno, la clase, excelente, estamos aprendiendo y esta semana pues creo que he visto un poco los frutos que se están dando porque estoy aprendiendo bastante, gracias a Dios, y la clase pues me ha gustado que el ego, pues ya hay cosas que uno antes las hacía y veo ahora que el otro día iba en el vehículo, iba manejando y alguien va a pitar, ¿va? Y yo me sentía, ¿qué molestan esto? ¿Qué molestan? Pero en el mismo momento me acordé y dije, bueno, saqué la mano, bueno, que Dios te bendiga, Dios los bendiga, Dios los bendiga. Entonces el muchacho dejó de pitar porque es que uno tiene que ser como un ejemplo, pues, y en ese momento, entonces digo yo, estos son los resultados que Dios le pone a uno en el camino para que uno vaya dando con las actitudes, vamos a dar un ejemplo, ¿verdad? Y entonces nuestras actitudes. Antes no permitía eso porque yo, ¿verdad? Entonces, gracias al Señor, pues, y a las clases que estamos recibiendo, porque Dios los ha puesto en este camino para pues, poder servir de guías y Dios nos va a utilizar en esta área, ¿verdad? Y ahí estamos. Gracias al Señor. Y yo les digo a los hermanos que estoy muy contento y vamos a llegar al final en el nombre de Jesús. Esa es mi aportación, hermano, y me alegro de estar en esta clase. Espero no perderme las otras. Gracias, Wilfredo, y qué bueno que estás por aquí. Pues bueno, agradezcámosle a Dios por este tiempo. Bendito Espíritu Santo, gracias por haber redarguido esta noche nuestras vidas. Gracias por todos los comentarios de tus hijas, de tus hijos, porque realmente esto es lo que enriquece y hace única la clase el día de hoy. Gracias por todos los que no pudieron acceder a la clase porque vi que estuvieron intentando y quizás por su internet o quizás no les tocaba estar en esta clase, pero yo estoy seguro que la estarán viendo grabada. En el nombre de Jesús, bendícelos, instrúyelos, guíalos, protégelos.
darles esa capacidad de discernimiento para que puedan elevarse a ese despertar espiritual, para que puedan elevarse a esa trascendencia, para que aprendan a desidentificarse tanto de ese falso yo, de eso que les ha hecho tanto daño y que luego psicosomáticamente esa mala percepción, esa mala cosmovisión, se llega y aterriza, estaciona en ciertas partes de nuestro cuerpo, ocasionándonos daños a veces muy severos y trayendo mucha enfermedad a veces a nuestra vida, a veces de manera consciente, pero muchas veces de manera inconsciente. Gracias por hacernos libres y por entregarnos este conocimiento y declaramos en el nombre de Jesús que lo que hemos escuchado esta noche lo estaremos llevando a la práctica para honra y para gloria de tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén.